Hola, mi nombre es Melissa Navarrete y hoy vamos a hablar sobre el artículo científico denominado Zika virus Structure, Maturation and Receptors. Para empezar, tenemos que saber qué es el virus Zika. El virus Zika es un miembro de la familia de los flavivirus, al igual que el dengue, el virus del Nilo occidental, que son otras patologías bastante famosas. Se transmite principalmente por picaduras de mosquito, especialmente el ya conocido Aedes aegypti, pero también se han reportado casos de transmisión por vía sexual. Este virus ha ganado gran atención debido a sus efectos graves, como malformaciones congénitas en bebés de madres infectadas durante el embarazo. Pero hablemos sobre nuestro tema en específico. Estructuras del virus Zika. ¿Cómo está hecho? Hablemos sobre su genoma. Este es un virus ARN de cadena sencilla, es decir, monocatenario, con un manual genético de aproximadamente 10.8 kilobases. Este ARN se convierte en una proteína grande y luego se va a cortar en 10 proteínas más pequeñas, a las que vamos a denominar proteínas estructurales. En este caso vamos a hablar sobre las proteínas estructurales más importantes. Hablemos en primer lugar sobre la cápside, que en el libro se retrata como C. Es aquella que es bastante importante porque se encarga de proteger el ARN viral. Además, vamos a encontrar otra proteína denominada PRM, que no es más que la proteína premembrana, que es aquella que va a ser protagónica porque se va a transformar en una proteína de membrana, es decir, M, cuando el virus atraviese por su proceso de maduración. Luego vamos a encontrar la proteína más importante, que es la proteína E o la proteína de envoltura. ¿Y por qué es la más importante? Porque es la que permite que el virus ingrese al interior de la célula y además es clave para inducir la respuesta inmune. Adicional, también es importante acotar que esto es una partícula de 50 nanómetros con 180 copias de proteínas E y M. Por lo tanto, aunque comparte características con otros flavivirus, el virus Zika tiene diferencias únicas en sitios específicos que le otorgan propiedades distintivas, como infectar células placentarias y hasta neuronales, que es lo que vamos a hablar más adelante. Pero hablemos sobre el proceso de maduración del virus. El virus Zika inicia su vida como una partícula más bien inmadura, es decir, no infecciosa, pero que va a pasar por varios cambios hasta volverse infeccioso. Empecemos con el primero, ensamblaje en el retículo endoplasmático. Se forma inicialmente como una partícula inmadura, pero dentro de la célula infectada. Esto nos lleva al paso 2, que es el cambio en su estructura en el aparato de Golgi. Y aquí el protagonista va a ser el pH, puesto que es el pH ácido del aparato de Golgi lo que permite que la proteína PRM, es decir, la proteína membrana, se transforme a su vez en proteína M, es decir, membrana, lo que va a estabilizar al virus y lo va a volver infeccioso. Luego vamos a tener al tercer paso, que es la liberación. Lógicamente, el virus, una vez ya maduro, se va a liberar de la célula y está listo para infectar otras células aledañas. Este proceso no siempre es perfecto y algunas partículas van a quedar casi incompletas y eso es lo que va a producir un fenómeno casi que de confusión en cuanto a cómo el sistema inmune va a detectarlo. Hablemos ahora precisamente sobre los receptores y el tropismo, es decir, cómo infecta el virus Zika. El virus Zika tiene la capacidad de infectar diferentes tipos de células y a esto es a lo que denominamos tropismo. Este tropismo permite que el virus Zika infecte células del sistema nervioso, como progenitoras neuronales, células de la placenta, células inmunitarias, como macrófagos y células dendríticas. Y esto se produce a través de receptores importantes. En este caso mencionamos a los glicosaminoglicanos, que son importantes porque ayudan al virus a adherirse a las células. También vamos a tener receptores como el DC-SYNC, que es un receptor propio de las células inmunitarias, que casi paradójicamente es aquel que facilita la entrada del virus. También vamos a tener dos receptores que son el TIM y el CAM, que básicamente son los encargados de reconocer los lípidos en la superficie del virus y le van a ayudar también a ingresar a la célula, casi como una puerta, utilizando una especie de truco llamado mimetismo apoptótico. Todo esto nos lleva a entender su importancia en la investigación y cuál es su relación de esta investigación con las vacunas. Es importante estudiarlo porque así podemos entender cómo se comporta ese virus y por qué es tan peligroso. Además, eso nos ayuda a identificar los puntos débiles del virus, como los receptores que usa para infectar o las proteínas esenciales para su estructura, para que nos guíe hacia el siguiente ítem, que son las vacunas en desarrollo. Y es que más de 45 vacunas están en investigación. Algunas buscan generar anticuerpos que bloqueen las proteínas cítricas del virus, como la proteína E de la envoltura. Otros enfoques incluyen vacunas de ARN mensajero e incluso hay otras que están basadas en partículas subvirales. En conclusión, el virus Zika, a pesar de que es un virus bastante extraño, es muy poderoso. Su capacidad radica
en su propiedad de atravesar la barrera placentaria y de infectar células cerebrales, persistir en fluidos corporales, lo que lo hace único entre el resto de los flavivirus. Es por eso que comprender su estructura, su maduración y sus formas de infectar es algo clave para desarrollar tanto tratamientos como vacunas que protejan especialmente a las mujeres embarazadas, por las razones que ya hemos descrito, y obviamente a otras poblaciones vulnerables. A medida que la ciencia avanza, esperamos que estamos cada vez más cerca de controlar esa amenaza y de proteger a quienes más las necesitan. Muchas gracias.